Muchachos, ¿aceptan que esta sesión sea grabada? Sí, profe. Listo, vale. Bien, entonces, hace unos momentos veíamos un video en el cual se nos presentaba, digamos, el proceso a partir del cual el sonido, digamos, es percibido por el oído humano, posteriormente, digamos, traducido en una serie de señales electroquímicas. Y bien, pues digamos que este proceso que es muy interesante, ¿no? Propio de aquellas ciencias que se ocupan de la percepción, digamos, aural, como la fonoaudiología, ¿cierto? Y en este caso la fonética perceptual, pues bueno, digamos que se ocupan de un proceso pues que involucra una serie de órganos y una serie de procesos que son sumamente detallados, ¿vale? Y digamos que en ese proceso lo que vemos es la transducción de una onda mecánica a estas señales electroquímicas. Y nuevamente me centro en esta onda mecánica, digamos, que es el sonido. Bien, cuando nosotros veíamos, ¿cierto?, el funcionamiento del aparato fonador, nosotros veíamos que este se sustenta, digamos, en tres grandes regiones, ¿cierto? Las cavidades infraglóticas, aquellas que se ubican debajo de la glotis, ¿cierto? O pues también lo pueden pensar como debajo de la laringe, puesto que en la laringe se ubican las cuerdas vocales y allí se ubica pues obviamente el espacio entre ellas llamada glotis. La laringe precisamente como segunda gran estructura en todo este aparato fonador y pues las cavidades supraglóticas. Entonces, en resumen, nosotros con el aire, ¿cierto?, que empleamos en nuestra respiración, aprendimos a lo largo de la evolución a crear una serie de sonidos distintivos. Cuando nosotros revisamos el concepto de fonema, para nosotros era importante hablar de la oposición, ¿cierto?, del contraste que se establece, digamos, entre fonemas. Ahora, si bien esta es una distinción bastante teórica, porque nosotros podríamos decir, ¿cómo así que las unidades mínimas de la lengua se oponen entre ellas? Y puede llegar alguien y les diga, sí, obviamente, porque en función, ¿cierto?, de las relaciones paradigmáticas, las relaciones de conjunto, digamos, de categoría, ¿cierto?, que sean entre los elementos de una misma clase, aunque sean signos lingüísticos o elementos de una lengua, pues pertenecen a distintas clases. Aunque esto sea así muy teórico y demás, eso tiene una base fisiológica, física, por lo menos física, digámoslo así, en esos términos. ¿Por qué? Como nosotros veíamos la interdependencia, ¿cierto? O la mutua cooperación que existe entre fonética y fonología, digamos que los hallazgos en una sustentan, ¿cierto?, las afirmaciones en otra. En este caso específico, digamos, la fonética ha descrito muy bien qué tipo de sonidos somos capaces nosotros, ¿cierto?, de realizar. Cuando nosotros veíamos este diagrama del speech, del Sing Speech, ¿cierto?, de la Universidad de Glasgow, nosotros veíamos que podemos realmente comprender la distribución del AFI. Nosotros decíamos que a partir de estos dos ejes, el vertical y el horizontal, se sitúan cada uno de estos símbolos que representan una posibilidad articulatoria en función de al menos 2 o 3 parámetros. El primero, en el eje vertical, el modo de articulación. Y este es precisamente otro de los conceptos que van a ser clave de aquí en adelante. Nótese que estoy diciendo modo de articulación. Sin embargo, esto en inglés puede ser, digamos, o sea, no es una traducción literal. En inglés nosotros encontramos tipo manner. ¿Podrían ustedes pensarlo así, una traducción mucho más, no sé, menos adecuada y más intuitiva, tipo manera de articulación o forma de articular? Y bueno, digamos que es adecuado. En español nosotros manejamos esta metodología, no, terminología. Bien, en tanto que podemos, digamos, mnemotécnicamente asociar el modo de articulación con la pregunta, bueno, ¿cómo se modifica el aire? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro, digamos, gran criterio que se va a utilizar para describir los sonidos del habla, e incluso también los sonidos, pues digamos ya de un nivel un poco más abstracto, cuando hablemos de su inventario fonológico, como los sonidos de la lengua, ¿sí?, va a ser el eje vertical, que ustedes pueden ubicar hacia esta región, ¿cierto? Y este va a corresponder al punto de articulación. Nosotros, la sesión pasada, o bueno, realmente ya no recuerdo hace cuántas sesiones, igual será bueno retomarlo. Hablábamos del punto de articulación, digamos, desde una perspectiva intuitiva, ¿no? Entonces,
veíamos cómo a partir del nombre que se presenta aquí en el AFI, pues nosotros podíamos ubicarnos. Entonces podemos ubicarnos en la zona bilabial, en la zona labiodental, en la zona dental, alveolar, postalveolar, etcétera. ¿Listo? Digamos que estas regiones van a tener un nombre, ¿no? Nosotros vamos a partir desde la región anterior, ¿cierto? Hacia la posterior, aunque con esto sí les voy a pedir que tengan un momento paciencia, porque yo siempre he tenido problemas de lateralidad tipo izquierda-derecha, y esto no me es, digamos, una excepción con la relación anterior-posterior. Entonces siempre siempre me ha costado, ¿qué? Anterior y posterior vocales. Recordar qué zona es cuál, pero sí, esto ya es más un problema mío. Pero en esta ocasión lo estaba recordando bien, solo que ya desconfío porque me ha pasado tantas veces. Listo, entonces digamos que este diagrama, bueno, refresca esta idea. Bueno, entonces, a pesar de mis problemas de lateralidad, vamos a aplicar también un recurso mnemotécnico, y es que si ustedes colocan la mano en sus dientes, bueno, no en sus dientes, en sus labios, no como tapándose la boca, eso que ustedes están tocando es la región más, digamos, anterior de todo lo que es la cavidad oral. Y esto es específicamente importante en la cavidad oral, digamos, porque en esta región, pues en esta gran cavidad es más o menos donde tiene lugar la articulación de los sonidos vocálicos, ¿sí? Casi que lo que ocurre allí en la cavidad oral, bueno, también influye mucho lo que ocurre en la cavidad faríngea y obviamente en la laringe, pues porque allí se produce, digamos, el tono base a partir del cual se crea un sonido vocálico, pero digamos que es en la cavidad oral donde la lengua adquiere configuraciones mucho más dinámicas. Si ustedes revisan el programa, el primer tipo de sonido que nosotros vamos a mirar con detenimiento va a ser precisamente el de las vocales, ¿cierto? Entonces la clase de hoy también nos vamos a valer de esta idea de las vocales. Vamos a abandonar entonces un poco este diagrama de acá y vamos a ir hacia el diagrama o al cuadrilátero vocálico, que no hemos explorado con, digamos, tanto detalle. Bien, primero, ustedes ven aquí este cuadrilátero vocálico, es decir, una figura de 4 lados, no es un cuadrado perfectamente. Ustedes ven, digamos, una desproporción, ¿cierto? Entre lo que sería la zona alta o cerrada, ¿cierto? Y la zona baja o abierta. Nosotros esto lo podríamos asociar directamente a una boca, ¿sí? Piensen que más o menos el cuadrilátero se ubicaría sobre este diagrama de la cavidad oral, ¿cierto? Lo cual nos haría suponer que la región de arriba, digamos, esta línea superior, coincide con lo que tiene que ser el paladar, ¿cierto? Y hacia el frente, pues, con los dientes. Entonces, como les decía, si ustedes se tocan la boca, esa región es, digamos, la región más anterior de toda la cavidad oral y del aparato fonador, y respectivamente, ¿cierto? Y paulatinamente, si ustedes fueran, digamos, tuvieran la capacidad de ir tocando ahí para atrás, sin, digamos, correr riesgo al menos de vómito, eso obviamente pasa si ustedes estimulan su úvula, pues el reflejo del vómito, ustedes ya entenderán a qué me refiero, ¿cierto? Pues bien, a medida que ustedes se van desplazando, digamos, a lo largo de la cavidad oral, ¿cierto? Por estas estructuras del aparato fonador, pues se van ubicando en una zona cada vez más y más posterior. Entonces, algo que va a ser relevante para nosotros va a ser la posición, digamos, dicotómica en el ámbito de la fonética y la fonología, más, digamos, que en otras, incluso, digámosle, subdisciplinas de la lingüística, ¿cierto? O niveles de análisis del lenguaje, de la lengua y del lenguaje, ¿sí? En fonética y fonología han sido, digamos, por tradición muy útiles y relevantes las relaciones de dicotomía, ¿sí? Esta serie de conceptos pares que presentan una oposición tal cual como el fonema, digamos, se opone a otros, ¿sí? Los conceptos que sustentan también este estudio se oponen en pares y eso es curioso, digamos, pares que hemos tratado acá. La pareja sordo-sonoro. No sé, ¿alguno de ustedes recuerda qué diferencia un sonido sordo de uno sonoro? La Aunque, vibración de las cuerdas vocales. exacto, gracias Diego. En un sonido sordo, nosotros contamos con vibración de cuerdas vocales. En un sonido sordo no. Y aunque pareciera ser una contradicción, nuevamente ese nombre, pues esta es, digamos, la razón de por qué. Pero bueno, digamos que esa es una primera y muy intuitiva. Por eso, digamos, es un buen punto de partida.
Pero ahora conocemos, digamos, otra dicotomía, otra diferencia, la diferencia que existe entre punto y modo de articulación. El hecho de manejarlos de forma independiente es lo que hizo, digamos, del AFI una herramienta tan productiva, ¿sí? Porque no fue como empezar a listar todas las posibilidades como en, digamos, literalmente una por una, ¿sí? Como todos los sonidos posibles, sino que realmente se descubrió que estos son dos criterios que son recurrentes, ¿no? Pues que hay una zona y hay una forma en la cual se articula y se modifica un sonido específico. Entonces, un segundo par, digamos, relevante. Uno, digamos, un tercero, ¿sí? Una tercera relación dicotómica clásica, la diferencia entre consonantes y vocales. Otra diferencia que nosotros podemos ir pensando intuitivamente, ¿cierto? Y les digo esto, más o menos, hay unas condiciones para que un sonido sea considerado vocálico y otras para que sea considerado consonántico. Lo primero, digamos, tiene que ver con el grado de obstrucción. Nótese esta nueva palabra también que no hemos tratado hasta el momento, la obstrucción, cierre, estreñimiento. Pues pensemos en un, digamos, pensemos en un trancón, ¿cierto? Pensemos en una vía fluida, vía en hora valle, esto que se llama así, ¿no? Entonces, en hora valle ustedes pueden encontrar una vía, ¿cómo así? Perfectamente desocupada, poco tráfico y demás. Sin embargo, si hay algo que esté obstruyendo ese tráfico, pues nosotros nos vamos a encontrar con un panorama más cercano a este, ¿cierto? Entonces, cuando pensemos el término obstrucción, pensemos en esta idea. El sonido se propaga a partir de un medio físico, y este medio físico es el aire. Digamos que el aire como materia, como medio elástico, es el que va a sustentar esa producción, ¿cierto? O esa más bien transmisión, ¿cierto? Del sonido como onda mecánica. El asunto es este. Si yo juego con ese aire, es decir, si yo restringo su flujo o si lo dejo fluir libremente, pues yo voy a tener unos efectos acústicos diferentes. Y precisamente las vocales son sonidos en los cuales no existe, digamos, una obstrucción mayor, ¿cierto? Y por tanto ese tono primero que se produce en la laringe, digamos, es a relacionarse en términos de resonancia y va a ser amplificado por las cavidades superiores para producir un tono específico. Si ustedes hacen una A y la hacen sostenida tipo A, bueno, aunque antes es un poco extraño hacerlo, digamos que dependiendo de la capacidad pulmonar que ustedes tengan y la técnica y demás, eso puede durar hasta un minuto, ustedes en esa misión. Un minuto ustedes ahí dándole a una A sostenida. Cosa distinta si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una R, ¿sí? Si ustedes hacen una obviamente también lo pueden mantener por un gran periodo de tiempo, pero digamos que la constante y aparente obstrucción que se está dando de la lengua pues va a implicar el uso de energía que ustedes pues están, digamos tomando de la reserva de su cuerpo y esto va a cansar un poco más. Digamos también si alguno de ustedes alguna vez ha revisado ejercicios de canto, digamos que los ejercicios de canto parten por forzar estas obstrucciones para que se trabaje, digamos, con presiones diferentes. Entonces, las vocales no presentan obstrucción, los sonidos consonánticos de ahí en adelante sí van a tener diversos grados de obstrucción. Otra característica de las vocales, ya en términos fonológicos, vean cómo se van articulando una y otra cosa. En términos fonológicos, se ha encontrado un comportamiento recurrente de las vocales como elementos, digamos, núcleo de la sílaba. Nosotros veamos la sílaba como una unidad digamos, de orden o de cómo organizar los sonidos de la lengua. Y digamos que las sílabas son como pequeños, estos sí serían como pequeños átomos que están allí, ¿cierto? Compuestos por sonidos, uno nuclear, digámosle, ¿cierto? Un sonido núcleo y unos que están a sus lados como sonidos periféricos que se llaman, bueno, no satélites, sino márgenes, más bien, ¿sí? Entonces, nosotros contenemos en una sílaba su núcleo, ¿cierto? Digamos, el elemento de mayor prominencia en todo ese grupo, y a sus lados, digamos, podemos tener márgenes. Y, pues bueno, las características de los márgenes sí son tan diversas como lo permiten las fonotácticas de la lengua. Recordarán ustedes, fonotácticas, reglas para crear sílabas. Bueno, entonces vemos como todas estas parejas, ¿cierto? Sordo, sonoro, punto y modo de articulación, en este caso vocal y consonante, se vienen a presentar como parejas útiles en tanto que se oponen y digamos que se codefinen, ¿no? Realmente a partir de la diferencia
entre una y otra, pues se puede comprender cómo es que cada una opera como concepto y ya como una realidad tangible. Entonces, bien, nosotros vamos el día de hoy a empezar a explorar con las vocales. Si nosotros vamos al programa, ustedes pueden ir allá en sus casas y me pueden hacer un favor. Me van a decir para la semana 4, ¿cierto? El tipo de sonido que corresponde. Lo único que quiero es, digamos, seguir eso con bastante rigor, porque, digamos, ha funcionado y eso es un orden alterno. Entonces, creo que lo que primero ocurre allí son las vocales. Ustedes me podrán desmentir. Sin embargo, lo podemos mirar aquí, fonética y fonología española. Semana 4, las vocales. Listo. Bueno, vamos a hacer una cosa, digamos, y eso es jugar. Nosotros, ustedes saben, pues a mí me gusta mucho, digamos, partir de la percepción intuitiva y ya así luego nos volvemos tan técnicos y conceptuales como queramos. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a, digamos, ustedes en sus casas, ¿cierto? No les voy a pedir que abran cámaras ni nada, porque no, pero obviamente yo confío en que ustedes al menos se tomarán el tiempo de hacer esto. Vamos a pronunciar una vocal tipo A, y lo que vamos a hacer es que paulatinamente, paso a paso, poquito a poquito, vamos a cerrar la boca, ¿cierto? Tipo A. ¿Se acuerdan cuando jugábamos con el trombón rosado? Este trombón rosado que tenía la posibilidad, pues, de permitirnos, digamos, manipular todo esto. Pues digamos que eso, si bien es una herramienta útil, hay otra mucho más útil que es precisamente la práctica y la introspección, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo más o menos es partir, ¿cierto?, de una configuración de este tipo en el cual la cavidad oral es bastante amplia y la cavidad faríngea está bastante reducida a crear esto, ¿cierto? Un escenario, digamos que el escenario opuesto en el cual la cavidad oral se ha reducido y la cavidad faríngea se ha ampliado. En todo este proceso, ustedes pueden ver, el aire sigue fluyendo, digamos, sin detenerse, ¿sí? sin crear, digamos, un trancón de aire, como lo veíamos allí. Pues bien, este funcionamiento de las vocales, ¿cierto? A partir de la configuración de la lengua, es lo que va a ser, digamos, clave para crear cada uno de los timbres vocálicos. Y este es un concepto también importante. El día de hoy vamos a estar revisando muchos términos, entonces pues les pido, digamos, vayan tomando nota de ellos, ¿cierto? Yo voy a hacer bastante énfasis cuando sea un concepto importante. ¿Por qué? Porque la primera guía, digamos, va a implicar que ustedes revisen, ¿cierto? A partir de una investigación bibliográfica, como cualquier investigador, pues definiciones de estos conceptos y los presenten, ¿cierto? Entonces, bueno, ya después les cuento de qué va la primera guía. Pero entonces, al momento venimos con las oposiciones sordo, sonoro, punto de articulación, modo de articulación, vocal, consonante. ¿Listo? También teníamos otra oposición, es la oposición entre sonidos anteriores y posteriores. Y esto, recuerden, es, digamos, casi que unas coordenadas que nos dicen hacia qué región del aparato fonador nos ubicamos. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros vamos a ver la articulación de sonidos, de estos sonidos opuestos que estábamos intentando hacer, pero con el ejercicio aquel que les proponía de ir cerrando su boca. De hecho, uno hace la transición de la A, luego pasa por una semi-E, luego sí una E, y luego sí llegamos a una I. ¿Vale? Digamos que los elementos que se encuentran en medio de uno y de otro no son sumamente relevantes para nosotros. Sin embargo, en otras lenguas distintas al español, este espacio, ¿cierto? Está mucho más, digamos, distribuido. Y bueno, quizás esta no sea la forma adecuada de expresarlo, pero imagínense que si nosotros aquí tenemos todas estas vocales, llamadas vocales cardinales, ¿cierto? Porque en tanto que están en el AFI, opera la misma lógica que pensamos la clase pasada. Estos no son sonidos reales, son simplemente, digamos, una guía. Por eso se llaman vocales cardinales, como los puntos cardinales en una brújula, son guías, ¿cierto? Que nos dicen, bueno,
Si se articula esta región, puede ser esta vocal, si se articula hacia esta otra, puede ser esta vocal. Pues nosotros en español tenemos una distribución bastante armónica, ¿cierto? De hecho, vamos a buscarla en internet, porque el cuadrilátero vocálico del español. Cuando nosotros miramos esto como opera, esto es una distribución súper armónica, ¿sí? O sea, es como el espacio empleado de forma perfecta en español, no es porque yo ame nuestra lengua, aunque sí, ¿cierto? Como hispanista, sino que realmente esto es muy interesante, porque, o sea, digamos que la lengua hispánica, pues, bueno, la lengua española más bien, ¿cierto? Se ampara en estas posiciones que, digamos, son como las más lejanas entre sí, para configurar un sistema vocálico sencillo, ¿cierto? 5 vocales es un sistema vocálico sencillo. Digamos que hay otras lenguas, como por ejemplo en inglés, en las que dependiendo la variedad dialectal, podemos tener entre 10 y 12 vocales, ¿cierto? Entonces lo que quería expresar es este mismo espacio que ustedes ven acá empleado por el español, digamos de forma generosa, ¿no? Cada vocal tiene su región y demás. En otras lenguas, pues se ve reducido. Cada vocal, digamos, tiene menos espacio y se ubican puntos entre ellas, como puede ser este gráfico de aquí abajo. Incluso si nos ponemos extremos, podemos llegar a sistemas fonológicos, como por ejemplo el sistema de vocales del noruego, en el cual vamos a ver oposiciones de este tipo, ¿sí? Más o menos la fonología del noruego dice, ah, sí, pues nosotros queremos más vocales, ¿sí? Y pues bueno, esto ha sido, o sea, se ha establecido a partir de un montón de procesos históricos. De hecho, bueno, a quien le interese, digamos, un poco, hay, digamos, un gran fenómeno en términos de las lenguas europeas, y específicamente en el caso del inglés, que se llama el Great Vowel Shift, o el gran cambio vocálico. Entonces esto tiene que ver, digamos, con la representación gráfica y cómo cambiaron las vocales en inglés, pero eso solo lo boto aquí como un dato porque estamos en fonética y fonología del español. Listo. Entonces nosotros vemos que en comparación, esto es noruego, esto es español, nuestro sistema vocálico es bastante sencillo, ¿sí? Pero esta sencillez no implica algún tipo de limitación, porque nosotros tenemos, ¿cuántos términos en español? Millones, ¿cierto? Y todos estos han sido construidos a partir de ese sistema vocálico súper sencillo. 5 vocales y ya, con eso nosotros. Bueno, digamos, nos hemos esparcido por el mundo como hispanohablantes. Ustedes miran mapas de la distribución demográfica del español, como lo vamos a hacer el jueves, y pues bueno, se lleva uno bastantes sorpresas. Entonces, digamos que los sonidos vocálicos, objeto de nuestro curso el día de hoy, son una clase que permite comprender, digamos, de forma sencilla, cómo empezamos nosotros a articular todo este conjunto de conceptos de la articulación y de la acústica. Ya vamos a ver por qué. Vamos a partir por la articulación y poco a poco vamos a ir llegando a la comprensión acústica de cómo opera esto. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que si yo comparo el cuadrilátero vocálico, digamos, en términos fonológicos, ahí, ¿dónde estamos? Del español. Perdón. Listo. Si nosotros observamos, pues, la distribución, ¿cierto?, del cuadrilátero vocálico en español y la comparamos, digamos, con el cuadrilátero vocálico propio del alfabeto fonético internacional, pues nosotros vemos que la posición de los símbolos no es exacta, ¿cierto? Precisamente porque esto ya es una aplicación a partir de medidas, ¿sí? A partir del registro de muchísimos hablantes, se obtuvieron unas medidas, digamos, acústicas. Estas medidas acústicas, pues, son cuantitativas, es decir, en números, ¿sí? Y eso lo que permite es distribuir estos símbolos de forma mucho más precisa.
ya no como una guía, como si se presenta en el AFI, sino como, digamos, una posición promedio, ¿sí? Estas posiciones que están acá figuran como promedios. ¿Promedios de qué? Pensemos una cosa, y es que esto es un ideal, o sea, si eso que estamos viendo en pantalla en este momento, ese cuadrilátero vocálico es un ideal, en tanto que, pues hombre, ¿esto qué representa? ¿Un hablante? ¿Dos? ¿La lengua? ¿Siempre va a ser perfecto? No, digamos que esta es una forma de representar promedios de un verdadero conjunto amplio de datos que se presenta en un diagrama de dispersión vocálico. Listo, entonces un diagrama de dispersión vocálico, por ejemplo, del español, ¿esto de qué lengua es? Del tepehuano, del oeste. Esperen a ver si encontramos uno español. Sigue siendo el tepehuano. Ok, pues digamos que para fines de ilustración, ¿cierto? Nos va a ser de utilidad ese primer gráfico que veíamos, pero ¿cuál es el asunto? Van a tener ustedes en cuenta que esto que están viendo en pantalla, esto que se está viendo aquí, que algún día se cargará, corresponde a otra lengua, ¿no? Entonces, ay, miren, este sí es del español. Perfecto. Entonces, ustedes pueden ver, digamos, a su izquierda, espero mis problemas de lateralidad no afecten aquí en esta ocasión. Bueno, por izquierda voy a hacer clic o voy a tener como el mouse allí súper moviéndose hacia la gráfica que quiero que ustedes vean. Digamos que acá ustedes ven como cada uno de estos punticos y cada una de estas convenciones asociados directamente a estas vocales de acá, ¿cierto? Que nosotros vemos otras diferentes porque esto es tomado, digamos, a partir de datos fonéticos y por tanto se propone, digamos, como que esto está aquí, esto existe allí, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues esto sí contempla, digamos, datos reales tomados en campo. Entonces, esto que ustedes ven aquí a la izquierda, ¿cierto? Y en la parte inferior, son medidas en hercios de una vaina que vamos a ver en un momentico que se llaman los formantes, eso ustedes por ahí no se preocupen, pero básicamente esto crea es un plano cartesiano en el que yo tengo una medida para el formante 1 y otra medida para el formante 2, que todavía no sabemos qué son, pero que sabemos que nos dan una medida, y digamos que a partir de la conjunción de esos dos datos, pues yo tengo un punto, y sobre ese punto voy a situar cada una de mis vocales. Algo que ustedes van a saber desde ya de forma intuitiva es que SF1 y SF2, digamos, nos permiten ubicar las vocales en una distribución similar a las de este cuadrilátero vocálico. Entonces, si nosotros trazáramos esta forma de cuadrilátero aquí sobre este diagrama, veríamos cómo hacia unas regiones se ubican más una serie de sonidos y cómo hacia otras regiones se ubican más, pues, otra serie de otros sonidos. Sin embargo, esto no es, digamos, exclusivo, no es como que esta región ya de aquí no pasa nada, sino que como ustedes pueden ver, si lo amplío un poquito, como ustedes lo pueden, ay, bueno, no nos dejo, abrir imagen. Como ustedes podrán ver aquí, ya un poquito más cercano, hay regiones en las que esas producciones se solapan, ¿sí? Digamos que el símbolo que corresponde a esta vocal, pues se solapa con el que corresponde a esta otra vocal. Y digamos que nuestro cerebro es lo suficientemente competente y a partir de este proceso de transducción de una señal acústica, nosotros somos capaces de comprender qué vocal, aunque digamos se parezca mucho a otra, si para nosotros es significativo, qué vocal es, ¿sí? Si yo hago así como, eh, ala, ala, ¿dónde está? Sí, o sea, si ustedes han visto programas de niños, ustedes saben que en todos los programas de niños siempre hay algún personaje que habla, digamos, como que fuerza los límites de nuestra comprensión, ¿cierto? Y bueno, ese personaje que fuerza los límites de la comprensión, esos distintos tipos de voces, ¿sí? O esas articulaciones diversas que nosotros podemos encontrar en el mundo, tantas como personas haya, pues nosotros las aprendemos, digamos, a lidiar, ¿sí? Nosotros aprendemos a tomar de esos datos concretos que la vida nos da, los procesamos y como hablantes pues sabemos, digamos, categorizar esos sonidos. Bien, ahora, si nosotros vamos y revisamos ya un poco más la articulación de estos sonidos, lo que veíamos es más o menos cómo se parte de los datos, de una gran diversidad de datos,
¿cierto? Como lo era todo ese conjunto de datos en el diagrama de dispersión, pues luego se hace un promedio y se dice, pues la I tiene este promedio. Eso es una suma bastante sencilla, ¿no? O una operación bastante sencilla, y pues la verdad es que así es que opera. Después dicen, pues más o menos este es el punto medio de ocurrencia de esa vocal a partir del conjunto de ese grandote que veíamos, entonces pues lo vamos a ubicar acá, igual con cada uno de estos sonidos. ¿Listo? Igual, hoy lo que hemos hecho es tecnificar una realidad intuitiva del colegio de toda la vida. ¿Cuántas vocales hay en español? 5. A, E, I, O, U. Esa, digamos, esa articulación en ese orden, ustedes la pueden practicar también, ¿no? Como lo habrán hecho toda su vida. A, E, I, O, U. Más o menos nuestra voz está funcionando como un trombón. Bueno, nuestra voz no, sino nuestro aparato fonador. No sé si ustedes conocen el funcionamiento de un trombón, pero básicamente un trombón tiene un gran tubo, ¿cierto? Conectado, digamos, a otras cavidades de resonancia, y este gran tubo, vamos a mirar un trombón, partes de un trombón. Bien, más o menos esta vara que está acá, pues digamos, ustedes la pueden alargar o la pueden acortar, y en tanto que sea larga o sea corta la distancia, digamos, que ocupa esa vara, pues la cantidad de aire que da dentro del trombón es mayor o menor, y eso va a producir un efecto determinado. Algo semejante es lo que nos ocurre a nosotros al pronunciar vocales. Por eso es que esta aplicación se llama el trombón rosado, porque parte de la premisa de que el aparato fonador opera en parte como un trombón, en tanto que lo que estamos modificando acá son, digamos, volúmenes de aire para producir unos efectos específicos. Entonces, vean, en la articulación de una vocal, nosotros vamos a tener una serie de fases, ¿no? Entonces, y en la articulación de cada sonido en general. Digamos que la primera fase, ¿cierto? Es una fase que se va a llamar, en el caso de los sonidos consonánticos, una fase de acercamiento, porque digamos que los articuladores pues se van a disponer a ocupar la posición específica que requieren para producir ese sonido. Entonces aquí le podemos dar estas dos opciones, la podemos llamar también acercamiento o configuración inicial de articuladores. Listo. Entonces, bueno, en esa primera fase, en una vocal, ¿qué ocurre? En términos articulatorios, la lengua se dispone. Si nosotros hacemos A, E, I, O, U, nosotros podemos, aunque nos cueste un poco, pero podemos, digamos, pensar en qué posiciones está ocupando nuestra lengua. Y si comparamos entre una A y una I, A, I, A, I, pues ustedes se van a dar cuenta que eso es una serie de movimientos súper, súper, súper rápidos y automáticos en los cuales, digamos, está esta configuración inicial, ¿cierto? A, o sea, yo primero necesito llegar a ese punto porque si no va a pasar algo así, tipo, ¿sí? Si no llega como a la configuración específica para obtener ese timbre, lo que hay es un desplazamiento sobre el cual yo como hablante de español, digamos, no voy a reconocer algo significativo, y hasta en cierto punto voy a definir la frontera entre uno y otro sonido. En otras lenguas pasa diferente, esa posición intermedia entre una A y una E, digámosle, sí va a ser significativo. Ay, perdón. Bueno, entonces, primero, esta fase de acercamiento, configuración inicial, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de las vocales, esto también está sumado a un elemento. Vamos a llamarlo este 1.1, digamos, para hacerlo como parte de la misma categoría. Y es el inicio, ¿cierto?, de la vibración de las cuerdas vocales. Digamos que, es más, si lo tomamos en orden, lo que primero ocurre es eso, realmente. Aunque es un proceso tan veloz, pues que sí, nosotros vamos a partir de una idea, y es que eso es casi simultáneo, ¿bien? Entonces, al momento en el que se realiza esta configuración, ¿cierto?, de la lengua, se ubica, digamos, en una u otra zona, como puede ser poner aquí la lengua del trombón rosado, pues a la par, esto está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Empiezan a vibrar las cuerdas vocales. ¿Cómo empiezan a vibrar? Pues se tensan, ¿cierto? Adquieren la configuración adecuada para lograr una vibración periódica
Vibración periódica que representa pues una vibración que es constante, digamos que tiene periodos estables. Piensen en los periodos académicos como ciclos que se repiten cada tanto tiempo, 3, 2 meses, dependiendo. Un semestre es un ciclo académico y se repite pues cada 6 meses. En el caso de las cuerdas vocales, esta vibración ocurre en cuestión de milisegundos. En un milisegundo esto puede vibrar un montón de veces, ¿sí? Sin embargo, como es recurrente esa vibración, pues vamos a asumirlo aquí en adelante, es un movimiento periódico y eso va a ser importante para nosotros de aquí en adelante. ¿Bien? Listo, entonces, bueno, vamos a partir que como primera cosa, digamos, empiezan a vibrar las cuerdas vocales aquí en nuestra laringe y a la par que ocurre eso hay una configuración o un acercamiento de los articuladores para lograr la configuración específica para producir ese timbre. ¿Listo? Entonces, primeras dos cosas, para producir una vocal, vibración de las cuerdas vocales y configuración de la cavidad oral y la cavidad faríngea y la cavidad nasal, dependiendo si es una vocal nasalizada o no. En español, hacemos la salvedad, las vocales nasalizadas son solo alófonos, recordarán ustedes, posibles realizaciones de un fonema. Pero estos alófonos están condicionados, digamos, por el contexto en el que ocurren. No es que nosotros en español tengamos la posición entre la vocal A y la vocal O. Esto no ocurre en español, ocurre en portugués, ¿sí? Pero en español no. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que también hay oposiciones entre vocales orales y vocales nasales. Otra nueva dicotomía. Listo. Entonces empiezan a vibrar las cuerdas vocales. Es decir, le doy yo clic a esto. Es como si nuestra voz fuera este trombón. Entonces le damos aquí, emitir voz. La voz que se produce ¿dónde? En la laringe, ¿cierto? Las cuerdas vocales empiezan a vibrar. Hay un espacio entre ellas, la glotis, y este espacio de la glotis es el que permite, digamos, el paso del aire y los distintos golpecitos estos que veíamos cuando veíamos el diagrama de la laringe. Entonces hay un elemento, digamos, importante aquí, y es que en esa vibración de las cuerdas vocales no es una glotis, digamos, cualquiera la que ocurre, ¿cierto? Sino que de hecho esta glotis se encuentra en una posición cerrada, ¿sí? Y vibrante. Digamos que aunque se encuentra cerrada, existe el espacio suficiente para permitir que estos pulsos se den como veíamos en el diagrama aquel, ¿cierto? En el cual se nos expresaba el funcionamiento de la laringe. Pero bueno, digamos que es una condición para que la glotis vibre adecuadamente y logre producir el timbre de una vocal, el hecho de que esté cerrada, es decir, que las cuerdas vocales estén juntas, una junto a la otra, ¿cierto? Dejando ese pequeño espacio allí para que esto pueda vibrar. Bueno, ahora analicemos ya, digamos, la segunda fase, denominada digamos, la mayoría de sonidos que vamos a ver de aquí en adelante, denominada fase de mantenimiento. ¿Por qué? Porque es, digamos, la fase o el tiempo durante el cual se sostiene esa articulación que ya se produjo primero. Entonces se configuran los órganos, como que todo el mundo se prepara para trabajar en el aparato fonador, todos en sus posiciones, listos, ya bajan la palanca, se empieza a emitir la vocal, y lo que dura, digamos, en la palanca abajo, lo que dura de la emisión de esa vocal es esto que vamos a llamar fase de mantenimiento. Porque justo después de eso viene, digamos, una fase de liberación o de relajamiento o de distensión, dependiendo del contexto y dependiendo también en la posición de la palabra, la vamos a llamar de una u otra forma, pero lo que vamos a suponer es que tenemos un inicio, un mantenimiento y un final. Es una historia sencilla. ¿Listo? En este mantenimiento, ¿qué ocurre? En este mantenimiento nosotros preservamos, en el caso de las vocales, la configuración en términos de volumen de las cavidades oral y faríngea. Acuérdense que la cavidad faríngea, pues aquí no tiene nombre, pero es justo la que se encuentra después de la laringe. ¿Listo? Entonces, esto es lo que soporta en términos articulatorios la producción de una vocal. Entonces, órganos involucrados, la laringe, sosteniendo las cuerdas vocales, que a su vez hacen posible la idea de esta glotis, una glotis cerrada y vibrando, empieza a vibrar. Posterior articulación, o posterior, digamos, órgano implicado, la lengua, ¿cierto? En toda su extensión. Realmente la lengua opera en dos regiones a la vez. La lengua opera en la región, digamos, de la cavidad oral,
y de la cavidad faríngea, como se los he dicho, digamos, hasta el cansancio, esperando que sea bastante claro. Y esto de operar en dos regiones a la vez, pues lo que nos permite básicamente es como tener dos tubos, ¿cierto? Que estamos manipulando a voluntad. ¿Claro? ¿Preguntas al momento? Digamos que estos dos tubos ustedes pueden ver allí en estas líneas, ¿cierto? Estas líneas, dinos, Cristian, hola. Profe, ¿puedes repetir, por favor, lo de que la lengua articula en dos lugares a la vez? Creo que era. Vale, yo te muestro aquí, vamos a mirar con una resonancia magnética. Eso es como magnetic resonance imaging, creo que es la sigla. Mira, vamos a partir de una base y es que lo que estamos viendo, porque se vea, digamos, en contacto, no lo está. Lo que pasa es que, digamos, la calidad no es la más óptima. ¿Listo? Aunque aquí se vea, digamos, no se ve espacio, hay el suficiente espacio para decir que esto es un sonido en el cual no hay obstrucción de nada. Pero entonces, mira, tú puedes ver cómo aquí la lengua se abultó, ¿cierto? Se ubicó toda, digamos, hacia la parte del paladar duro, bueno, hacia la parte del paladar, obviamente, se ubica hacia esta zona, incluso hacia los dientes un poquito, y es que si nosotros pensamos en una I, este es un sonido anterior cerrado. ¿Qué quiere decir anterior? Pues se ubica hacia los dientes y cerrado quiere decir se ubica hacia el paladar. Pero mira que todo no está ocurriendo acá, o que la magia de este asunto no está solo en esta zona, sino que el hecho de que la lengua se elevara hasta acá dejó este gran espacio. Esta sí es la cavidad faríngea, tal cual la hemos pensado. Mira que justo después de la laringe vemos aquí un gran espacio, un gran volumen de aire. En esta medida la lengua, digamos, se está articulando en dos zonas a la vez, aunque esto no debe confundirse con una articulación doble. Lo que quiero decirles es que la lengua básicamente manipula el volumen de dos cavidades a la vez, de la cavidad faríngea, esta que acabamos de ver, y de la cavidad oral. En el trombón se ve un poco más difuso, bueno, o sea, más nítido, pero obviamente es mucho más abstracto este modelo, tanto que modelo pues quiere representar la realidad. Pero más o menos lo que estamos viendo en el trombón y en este otro gráfico es una imagen espejo, ¿listo? Entonces acá es un espejo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, pues ustedes se van a imaginar que es el inverso completo, ¿listo? Entonces vemos aquí la cavidad faríngea amplia, como se ve aquí en esta zona, y si nosotros pues le damos a esto, como empezar a producir voz, obtenemos ese resultado. En esa medida, digamos, la lengua, pues tal vez lo más adecuado no es decir como que articula en dos regiones a la vez, sino que manipula el volumen de estas dos regiones. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas solo se va a tomar, digamos, un punto de articulación como el más relevante. Entonces, bien, agradezco tu intervención y tu comentario, Cristian. Me permite también aclarar un poco mi explicación. ¿Es más claro ahora lo que quería presentar? Vamos un poco Sí, rápido. sí, señor, gracias. Listo. Sí, es cierto. Es que tenemos que, digamos, las semanas pasadas nos dedicamos a todo muy despacio, ¿cierto? Así como, bueno, bienvenidos y demás, pero bueno, ya es hora como de tomar un ritmo un poco más productivo porque es que tenemos muchas cosas por hacer. ¿Listo? Entonces, hoy igual no es la última clase de articulación, ni es la última clase en la que vamos a ver todo esto, entonces tranquilos. Esto es, digamos, una presentación de muchos conceptos que vamos a estar igual construyendo a lo largo del semestre, pero que van a funcionar como una base. Bien, digamos que no podemos demorarnos tanto como nos demoramos en fonética y fonología como conceptos, pues porque estos sí son, digamos, un pilar así fundamental, entender la diferencia entre una y otra. Pero estos que estamos viendo, estos se van a ir desarrollando con la práctica, mucho más adecuadamente que teorizando sobre ellos, ¿sí? Entonces, pensemos que esta es como, digamos, el momento en el cual tenemos una primera interacción con esas ideas, ¿cierto? Que vamos un poco rápido. Yo la verdad pues bueno, creo que al momento no es nada, digamos, imposible de procesar. Estamos viendo vocales, ¿no? Listo.
En oposición a este, pues nosotros podríamos encontrar nada con una configuración. Mira, esto que ustedes acaban de ver, sin que haya vibración, sin que haya, digamos, fonación, y este es un término también importante, ya vamos a hablar de él. Nosotros podemos ver cómo se dispone el hablante, ¿cierto? Cómo las cavidades de su aparato fonador cambian. Entonces, mira, ¿te acuerdas cómo veíamos la I? ¿Cierto? Pues ahora lo que estamos viendo es una configuración de este tipo, en el cual la lengua desciende, ¿cierto? Se ubica hacia la región, digamos, inferior de la cavidad oral, y ese descenso implica que la raíz lingual, esta zona de acá, ¿cierto? Donde, pues, digamos, la lengua está fija pues a la mandíbula inferior y está mucho más cerquita a la epiglotis, pues esto está haciendo más pequeña la cavidad faríngea en proporción. Si se recuerdan en la I teníamos una cavidad faríngea súper grande, mientras que aquí no. Y entonces, bueno, esto de las cavidades faríngeas y la cavidad oral, ¿qué implicaciones tienen? Pues la implicación, digamos, acústica, de producir una configuración de sonido específica, un timbre, digámosle así, ¿cierto? Porque, ¿qué es timbre? Digamos que el timbre es todo el conjunto de rasgos que diferencia un sonido que tiene una frecuencia, una amplitud y una duración específica de otro. Cada instrumento tiene un timbre. La voz humana tiene un timbre y las vocales tienen un timbre que les permite diferenciarse entre ellas, ¿sí? Es decir, un conjunto de rasgos acústicos que les permiten, ¿cierto?, ser percibidas como cosas que se oponen, que están distintas entre ellas. Y esta es la realidad fonética que permite nuevamente la creación de esos conceptos fonológicos tipo fonema, y en nuestra memoria es lo que se almacena como una serie de, digamos, de experiencias que yo voy discriminando, que yo voy, digamos, almacenando para procesar posteriormente cualquier tipo de vocal en el mundo exterior. Entonces, bueno, la última palabra, digamos, de la que les voy a hablar en este, llamémosle freestyle de conceptos, es la fonación. Pero primero voy a terminar diciendo que la tercera fase, digamos, en la articulación de cualquier sonido, pues es, podemos llamarlo liberación, ¿cierto? En el caso de algunas consonantes. En el caso de estas vocales, yo estoy más de acuerdo con el término distensión, ¿sí? Y pues ustedes lo pueden asociar como al final, ¿sí? O sea, aquí termina la articulación de este sonido, entonces repasamos, digamos, esos pasos. Si vamos a producir una vocal, empieza a vibrar la laringe, ¿cierto? Empieza a vibrar esto aquí. Luego yo creo una configuración, digamos, de volúmenes diferentes en la cavidad oral y en la cavidad faríngea. Y según como yo los haga, si hago más grande la cavidad oral y más pequeña la cavidad faríngea, o al revés, ¿cierto? Voy a obtener un timbre determinado. Las razones que explican esto, esas sí son netamente acústicas, ¿sí? Y esta es la razón por la cual a partir de las vocales vamos a llegar a esta comprensión. Sin embargo, como me han dicho que vamos un poco rápido, quiero preguntarles, pulgares arriba, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien cree, digamos, que es necesario revisar con más detenimiento algo? ¿Tienen preguntas? ¿O todo el mundo, ok, porfa, exprésenlo porque como yo no los veo, yo estoy allí viendo fotos. Una manito arriba, todo claro, dos manitos arriba. Cristian, señor. Sí, profe. Entonces, ahorita en la tercera etapa, igual seguimos hablando de vocales, ¿verdad? Específicamente. Sí, sí, señor. Entonces, por ejemplo, también se le puede llamar cierre a esa tercera parte. Distensión, porque es que el cierre implica que se cierra algo. Y digamos que el cierre sí es un concepto que vamos a utilizar para explicar que hay sonidos en los que se cierra algo. Literalmente un articulador se cierra con el otro. Ok, listo, listo. ¿Listo? Claro, bueno, listo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio también. O sea, nos estamos acercando a la articulación vocálica, ¿no? Pues entonces necesitamos llamar estas vocales, digamos, con propiedad. Ya no puede ser esto la A, la I, la O, la U, sino que nos vamos a referir a ellas a partir de la terminología que se presenta en el IPA, en el AFI. ¿Listo? Entonces, vean una cosa.
Nosotros, en el caso de las consonantes pulmónicas, contábamos con 3 criterios. Punto de articulación, modo de articulación, sordo y sonoro. Y digamos que no nos vamos a centrar en eso, pero yo les voy a preguntar, ¿dónde está esa información acá? Digamos que está en términos también del eje horizontal y el eje vertical, pero aquí se presenta una cosa diferente. Y no sé, me gustaría que aventuraran ustedes de pronto a nombrar digamos, convenciones que están acá, o estos nombres. Pueden ver ustedes aquí front, central y back. Close, close mid, open mid, and open. ¿Cómo los llamarían, digamos, en español? ¿Cómo se acercan a ellos? No sé si recuerdan la posición anterior, posterior, etcétera. Sí, profe, por ejemplo, posterior cerrada, posterior Ajá, anterior abierta, anterior medio cerrada. listo. Gracias, David. Pues así, tal cual David lo presenta, ¿no? Muy sencillo. Así vamos a concebirlo. Si no nos vamos a complicar, vamos a asumir nuevamente que esto, digamos, es una conjunción entre 2 puntos en un plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, estos puntos están dados por lo que se ubica en la zona de arriba. Estos 3 nombres, perdón, corresponden, digamos, al rasgo de posterioridad. Entonces, ustedes ya en sus casas van a hacer lo que yo voy a hacer aquí en el Jamboard. ¿Listo? Un momento. Ya les comparto el Jamboard. Ok, listo. Entonces, estamos viendo aquí el Jamboard y lo que vamos a ver es cómo vamos a crear... Bueno, esperemos que mi pulso el día de hoy sea un pulso... No, ¿qué es esto? Denme un momento. Me entiendo con esto. Bueno, vamos a hacer un gran cuadrado. A ver qué es lo que ocurre con este gran cuadrado. Pero entonces yo sé que necesito un borrador. Ay, esto no se deja borrar. Bueno, vamos a hacer trampa. Listo. Bastante sencillo. Ustedes van a suponer que esta zona que está aquí en negro no existe. ¿Listo? Y que el cuadrilátero vocálico es esta región que estamos viendo allí. Pues bueno, ¿qué me interesa mostrarles? Digamos que en el eje horizontal nosotros tenemos el rasgo de posterioridad. ¿Listo? Y este rasgo de posterioridad se maneja, digamos, en términos de positivo y negativo, manejando pues una oposición básica. Si es negativo, pues ¿qué será? Que no se encuentra allí. Y si es positivo, pues diremos, se encuentra allí. Entonces, este rasgo de posterioridad, digamos, es hermano gemelo de otro concepto, y es que este mismo rasgo lo podemos llamar anterioridad. El asunto es que si lo llamamos posterioridad o anterioridad, nosotros vamos a tener una relación pues diferente en cuanto a la presencia o ausencia del rasgo. Ya les explico por qué. Si nosotros manejamos el concepto de anterioridad, pues, y recordamos que anterior es aquello que está hacia los dientes, ¿cierto? Y posterior es aquello que va hacia la nuca, pues lo que vamos a tener es una relación inversa, ¿sí? Entonces, digamos que esto no se presenta allí como en todo lado. De hecho, ahorita que nosotros buscamos un cuadrilátero vocálico del español, yo vi un diagrama que presentaba esto muy bien, que digamos lo voy a buscar y se los envío, ¿vale? Que resume básicamente esto que estamos haciendo acá, pero bueno, vamos a seguir en el Jamboard. Entonces, el primer criterio a partir del cual nosotros nombramos una vocal es este rasgo de posterioridad o de anterioridad, ¿sí? Entonces yo puedo llamar una vocal más o menos posterior o la puedo llamar más o menos anterior. Esto a partir de una teoría de rasgos que vamos a ver en su momento, pero pues que no es como razón para que se estresen, es pues, ilustrándonos, ¿cierto? Listo, entonces, bueno, en el otro eje, digamos el eje vertical, generalmente lo tengo como a este lado, pero pues lo voy a poner aquí para que sea un poquito más fácil de ver. Aquí yo tengo un rasgo que se llama, aquí, es el rasgo de apertura vocálica, también se llama cerrazón, se le puede decir, ¿no? Como nosotros podemos decir el grado de apertura o de cerrazón. La palabra existe, sí. Vamos a buscarla, cerrazón. Entonces, bueno, digamos que
no, no es como la definición específica, pero sí es la que se utiliza, pues en fonología del español, se le puede llamar también así. Aunque pues a mí honestamente me gusta más el nombre apertura, suena un poquito más, menos cacofónico, así, no suena tan feo como por razón. Esto sea, es una percepción estética. Entonces, lo mismo, si nosotros vamos a apelar a la idea de apertura, pues nosotros vamos a manejar, digamos, una escala en la cual aquello que se ubica hacia la región inferior de nuestro diagrama es más abierto y aquello que se ubica hacia la región superior de nuestro diagrama es menos abierto. Y esto tiene una explicación también, digamos, pedagógica de la AFI, y es la siguiente. Van a hacer ustedes un gran ejercicio de imaginación, porque yo no soy muy bueno dibujando en esta cosa. Entonces, con rojo voy a dibujar unos dientes, ¿listo? Entonces, estos, digamos, son los dientes superiores. Esto aquí, digamos, viene a ser la cresta alveolar, los alvéolos, el paladar, viene a ser todo esto, y aquí nos vamos a encontrar como con el velo, final del velo la úvula, y bueno, demás. Hacia abajo nos vamos a encontrar con los dientes inferiores. Obviamente esto es una desproporción, no, o sea, esto ya es, digamos, un problema de mandíbula, de mordida, esto que llaman los odontólogos bastante serio, pero es por mi dibujo, ¿no? Entonces aquí voy a ubicar los otros dientes y pues la parte inferior del paladar. Listo. Si nosotros apelamos a este diagrama un poco difícil, lo sé, les toca duro con su profesor que hace dibujos todos punk, y no, y amar, imagínense esa nariz. ¿Qué es esto? Bueno, pues, hombre, si situamos la lengua hacia esta región, ustedes se podrán dar cuenta de que queda un gran espacio, es decir, que la boca realmente se abre, pero si la ubicamos hacia la parte de arriba, pues, hombre, el espacio que queda es mucho menor y por tanto se cierra. Eso es lo que diferencia, digamos, una vocal cerrada de una abierta, esa configuración. Si nosotros vamos a mirar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Sin Speech, esta vocal que David adecuadamente llamó, ¿cierto? Vocal anterior. Ah, perdón, creo que usted se refería a la posterior cerrada, o sea, esta. Pero bueno, vamos a tomar por caso esta que ortográficamente llamamos I, pero que en este caso la vamos a llamar una vocal anterior, ¿cierto? Cerrada, por precisamente esta relación que ya vimos. Vamos a mirar cómo se articula nuevamente. Y listo. Cerrada, porque ¿qué está ocurriendo? La lengua se desplaza hacia la parte superior de la cavidad oral. Bien. Anterior, ¿por qué? Porque la lengua se desplaza hacia la zona, ¿cierto? Anterior, es decir, hacia los dientes, un poco hacia los alvéolos, hacia la parte, nosotros le llamaríamos delantera, ¿sí? Hacia nuestra frente. Es que el asunto es que también en inglés a mí me confunde un poco la terminología. No les voy a explicar nuevamente por qué, porque mis problemas de lateralidad son translingüísticos, no, eso no me pasa en español. Pero bueno, listo. En oposición a ella, digamos, esta vocal U, ¿cómo la llaman? Escríbanla por favor en el chat. ¿Cómo se llama esta vocal que nosotros intuitiva y ortográficamente asociamos a la letra cuyo nombre es U? ¿Es abierta, es cerrada, es anterior o es posterior? Les acabo de dar esto, ¿sí? Básicamente solo se están moviendo en este eje. No está cambiando la apertura, está cambiando el rasgo de... Ay, ¿qué hice? Está cambiando es el rasgo de posterioridad. Vocal cerrada posterior. Posterior cerrada. Listo. Entonces digamos que hay un, como todo en la academia, así como digamos la escritura y estos tips de cómo evitar morir, ¿cierto? Al presentar un trabajo, también hay un canon para presentar los nombres de los sonidos. Entonces en el caso de las vocales sí se presenta primero el rasgo de posterioridad, ¿cierto? Entonces primero va el rasgo de posterioridad, ¿cierto? Esto a que es igual, pues aquí tenemos un sonido en este caso posterior. Y segundo, ahí sí, digamos, como estos cánones o como se escribe, ahí sí se dice, digamos, el rasgo de apertura. ¿No? Entonces, en este caso decimos que es cerrada. Pues de esa conjunción obtenemos como respuesta la opción que presenta allí David. Nos dice, pues es una vocal posterior cerrada. No hay misterio en eso, es bastante sencillo.
Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero espero que en este ya participen todos, porque aunque parezca algo muy trivial, es necesario que ustedes se entrenen en nombrar eso. Pues porque realmente les va a ser útil, ¿sí? Bien, esta que nosotros llamamos U, pero ahora vamos a irnos, digamos, al caso del sistema del sistema vocálico, perdón, del español. Entonces, cuadrilátero vocálico del español, miramos este diagrama. Listo, entonces ya nombramos las dos de arriba. ¿Cómo vamos a nombrar las dos siguientes? Estas que se asocian a la ortografía, ¿sí? Y que por nombre estas letras tienen E y O. Nómbrenlas, por favor. Digamos que les voy a dejar esto acá y les quito, pues, tienen acceso al Jamboard, ustedes pueden abrir el Jamboard ustedes mismos. Ah, creo que yo también lo puedo hacer aquí. Listo. Entonces, E y O. Digamos que, no espero que se demoren mucho con eso, anterior media y posterior media. Exacto. Entonces, primero rasgo de posterioridad, segundo grado de apertura o rasgo de apertura. También le podemos llamar, digamos, grados a ambos rasgos, ¿no? Entonces, grado de posterioridad y de apertura. ¿Listo? ¿Por qué grados? Pues primero porque la idea del rasgo es un poco más tajante, ¿sí? Como concepto dice sí, no, ¿cierto? En cambio el grado, pues sí permite valga la literación, pero una gradación, es decir, como ¿qué? Es como si nosotros fuéramos escalando poquito a poco, ¿no? La gradación implica eso. Pues. Listo. Hay algo que ustedes han asumido como que, sí, es así normal, y nadie me ha preguntado. Y es, bueno, ¿y aquí por qué no decimos sordo o sonoro? Pues porque cuando articulamos una vocal, se presume que hay una vibración de cuerdas vocales de entrada, ¿cierto? ¿Se acuerdan estos pasos que veíamos? Digamos que en el primer paso, el de acercamiento o configuración inicial, en ese paso, en el 1.1, considerábamos también inherente a la producción de una vocal la vibración de las cuerdas vocales. Casi que por definición una vocal es un sonido sonoro, por definición, y como definición, obviamente esto es una abstracción, es una generalización, ¿y eso qué va a implicar? Pues que en la vida vamos a encontrar vocales sordas. Sí, yo sé, suena raro, pero encuentran. Digamos que no sordas porque fonológicamente y en su producción hayan sido concebidas como una vocal sorda, sino que por X o Y rasgo fonológico se ensordeciera. Por la posición en la palabra, porque había poquita energía, porque estaban al final de un enunciado, porque el hablante cansó. Hay, digamos, ocasiones en las que las vocales se perciben, pero nunca se produjeron. A veces nuestra cabeza rellena esos huecos, ¿sí? Digamos que rellena esos huecos, y eso es lo interesante, digamos, de poder ver el sonido, de poderlo transcribir y demás, que uno se encuentra con que uno escucha ilusiones, ¿sí? O sea, realmente el cerebro y toda esta configuración, digamos, del inventario fonológico construido a partir de experiencias, se nutre de un montón de casos, ¿cierto? Entonces, en todos estos casos ocurrió una O, por ejemplo, si yo he escuchado la palabra pato 1000 veces en mi vida, pues yo ya sé que esta secuencia específica de sonidos PAD desencadena en una vocal O final. Pero digamos que alguien habla muy rápido, entonces dice, mira el pato que está por allá. Y yo no dije pato, yo dije pat. Y muy probablemente ustedes escucharon pato, ¿sí? Ahora, pues esto, ¿a qué se debe? También son sordas al susurrar. Digamos que no sordas 100%, pero sí se adquiere otra configuración de la glotis, ¿listo? Y esto es otro elemento del cual tenemos que hablar. Para eso, les voy a sugerir les voy a sugerir un pequeño recurso, y es que ustedes saben, en la carpeta de lecturas ustedes pues tienen todo esto que está acá, ¿no? Y uno de los elementos, digamos, que vamos a utilizar es este manual de fonética que elaboró la profesora Joana del Departamento de Lingüística, porque es bastante sintético, es muy chévere, digamos, para estudiarlo. Bien, y sobre este vamos a mirar las distintas configuraciones de la glotis. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? Eso está por aquí abajo, eso está aquí. ¿Listo?
Entonces, nosotros podemos tener como tres configuraciones de la glotis, muy abierta, abierta o cerrada. Digamos que eso no lo vamos a revisar ahorita con las consonantes oclusivas, ni mucho menos. Lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que podemos tener, digamos, distintos tipos de glotis, ¿no? Y entonces ustedes vean el capítulo número 2, ¿cierto? Que es como voice. Entonces en ese ustedes veían como los distintos tipos de configuración que puede adquirir la glotis. Esperen porque pueden que esté confundiendo los capítulos. Ya estoy mirando aquí el libro. El número 2, sí, el número 2 es voice. Precisamente ahí ustedes les presentaban como en algunos casos la diferencia entre lo que es susurrado, el murmullo o el grito. Y lo que pasa allí es que la laringe está cambiando. Pero digamos que eso todavía no lo vamos a tratar porque eso sí implica bastante detalle articulatorio y demás. Entonces, no. Lo que quiero hacer en este momento es presentarles, digamos, bueno, ya vemos el cuadrilátero vocálico. La última vocal que nos va a quedar, ¿cuál será? Pues es una vocal abierta, ¿cierto? Pero como lo primero que tenemos que dar es el grado de posterioridad, nosotros vamos a decir que es una vocal central, ¿cierto? O una vocal, sí, vamos a decir que es una vocal central abierta. De hecho, eso es lo que ocurre en español en realidad. Nosotros no tenemos una vocal, digámosle así, anterior, abierta, no, sino que de hecho esta se ubica más hacia el centro, hacia esta distribución que está acá. Y es una vocal, por tanto, central abierta. ¿Listo? La que llamamos A. ¿Usted escuchó pasto? No, pato. No, yo en serio no dije pato. Sí, de verdad, yo me esforcé por decir pato. Es que el otro día vimos un pato que estaba por allá. Pat, pero en serio, con todo el esmero del mundo, esa vocal no la estoy pronunciando. Lo que pasa es que, como les decía, uno sí suple esa ausencia. ¿No han visto esos casos en los cuales uno es capaz de leer y lo que está leyendo realmente es como una serie de símbolos así desordenados que apenas se parecen a las letras? Y en ocasiones también hay memes que trabajan esta idea como de que uno lea rápidamente y después le dice, no, leíste mal. Pues eso también pasa con el sonido, como que nosotros nos anticipamos a aquello que estamos percibiendo. Esto es lo que explica el por qué a veces ustedes son capaces de completar, digamos, las palabras de otros. Yo no sé si eso tenga un nombre específico, pero yo apelaría que eso es una predicción a partir del uso, o sea, eso es una predicción recurrente. Sí, es como cuando usted tiene, o como cuando un computador, digamos, tiene un conjunto de datos muy amplio y empieza, digamos, a hacer estimados o a hacer proyecciones de valores, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál se espera que sea el valor adecuado en tal caso? Y el computador logra hacer una simulación tal. Pero realmente ¿qué será? Sí, en psicolingüística debe haber un nombre, pero no, honestamente lo voy a averiguar porque no tengo idea. Eso tiene que ver con cierta disposición y o sea, una operación bastante intuitiva, o sea, poco ligada por la conciencia, digamos, plena en ese momento, sino que tiene que ver con el uso de experiencias. O sea, es como cuando hay trivias o preguntas así trivia o les preguntan a ustedes algo que ustedes saben inmediatamente y actúan casi que por instinto, es más o menos ese tipo de uso de conocimiento el que apela aquí. Cuéntanos, Mayra. Hola. Mari, pues según tengo entendido y en realidad es una lectura que tengo sobre como la imagen y el cómic, pero eso se llama como censura, según Scott McCloud, porque dice que gracias a la experiencia de nuestros sentidos percibimos el mundo como un todo. Entonces, cuando hay espacios que no se ven o no se perciben, el cerebro tiende como a completarlos. No sé si sea lo mismo o si la podamos usar en este ámbito. Sí, yo la verdad creo que sí, porque digamos que ese tipo de conceptos, o sea, cuando se intenta explicar, digamos, el comportamiento psicológico de la humanidad en general, sí apelan, digamos, también a estos espacios muy estructurales y muy de la lengua y muy de la lingüística y demás, pero pues es que obviamente estamos apelando básicamente a partir del mismo software, que es como la cognición humana, sí, pues por poner ahí un ejemplo. Entonces sí, puede que sea adecuado, o sea, como que hay un sesgo, ¿no? Sí, una censura, es curioso el nombre, ¿no? Depende también el marco. No,
Perdona, no, me equivoqué, no es censura, es clausura. Ah, clausura. Sí, bueno, gracias. Fenómeno de ver las partes, pero percibir el todo. Ah, ok. Bueno, muy chévere. De pronto nos puedes compartir esa lectura en la carpeta del Drive, si te es posible. No sé si te es posible, si no, no te preocupes. Pues en este momento voy a ver si la consigo en descargable, en PDF, porque la tengo es impresa. Ah, sí. Espérate, prendo la cámara. No sé si me ves o me ven. No, No, bueno, es que. Ay, espera. Y ahora no está funcionando. no te veo. Digamos que no está funcionando. El libro se llama Entender el cómic. Curiosamente se llama Entender el cómic, el arte invisible, y es de Scott McCloud. Entender el cómic. Sí, chévere, en verdad. Ujú. Bueno, vale, entonces, digámosle clausura, ¿no? Como concepto. Igual lo voy a trabajar. Bueno, volvemos. Hemos visto la articulación de estos sonidos vocálicos, ya sabemos que en español hay 5, sabemos que tenemos entonces vocales cerradas, vocales medias y vocales abiertas. También tenemos vocales, bueno, tenemos una o dos, ¿cierto? Por mucho vocales anteriores, una vocal central y dos vocales, perdón, vocales posteriores. Ay, no, siempre sí, me voy a enredar. Hacia las dientes es anterior. ¿Listo? Entonces tenemos dos vocales anteriores y tenemos dos vocales posteriores hacia la nuca. Sí, esto es muy, muy difícil para mí, en serio. Toda la vida me ha costado. Bien, ahora lo que vamos a hacer, digamos, es que vamos a empezar a ligar esto un poquito a la parte acústica y con ese un poquito, quiero decir, vamos a empezar a ver el sonido. Esto que ha sido como una promesa desde el inicio del curso, pues vamos a empezar a hacerlo y vamos a empezar a hacerlo de a poco. Entonces, este programa que ustedes están viendo ahí en mi pantalla, abierto, estas dos ventanas, Pratt Objects y Picture, hacen parte de Pratt, ¿no? Entonces, Pratt significa hablar, como en noruego, creo. No, bueno, la verdad no sé en qué lengua, ahorita lo miramos. Entonces, bien, este es el link de descarga del software, es un software gratuito. Digamos que es como uno de la... Bob Esponja en memes dijo la vieja confiable. Y digamos que yo hablo en memes no porque carezca más de otros recursos, sino porque sé que son elementos que culturalmente son comunes a por lo menos la mayoría de nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que Pratt, junto con otros software que vamos a ver a lo largo del curso, hacen parte, digamos, del pool de herramientas que un lingüista, un filólogo y una persona que se mueva en el ámbito del lenguaje, ¿cierto? Debería por lo menos conocer, estar ilustrado, saberse desenvolver. No es necesario que nos volvamos expertos en esto, pero sí que nos ilustremos. ¿Listo? Pues bueno, yo voy a hacer aquí una grabación y pues mi procedimiento va a ser bastante sencillo. Voy a ir al menú New y le voy a dar Record Mono Sound. Ya cuando veamos la calidad del sonido, las condiciones de grabación y todo eso, que vamos a tratar en parte este jueves, cuando veamos todas las condiciones técnicas para hacerlo, ya va a haber como mayor detenimiento. Por ahora simplemente voy a grabar, y voy a grabar esto. A, E, I, O, U. Paramos. Vamos a nombrar esto, vamos a ponerle vocales. Vamos a darle Save to List and Close, y tenemos aquí este objeto que está acá. Y al ver y editar este objeto, lo que se nos presenta son pues el sonido, ¿no? Digamos que esto puede ser recurrente para ustedes, ven lo que están allí, es semejante a lo que se presenta siempre que hay sonido. El asunto en Pratt, ¿cuál es? Pues que yo puedo tomar uno y me acerco a él tanto como necesite. Esta es una vocal, y vamos a escucharla. A, ¿sí? Digamos, cada uno de estos gráficos que ustedes están observando acá tienen unos nombres, ¿no? Entonces, el primero, el que se encuentra en la parte superior, espero que estén viendo mi mouse, por Dios, ¿cierto? Si lo ven, no sé, o es una impresión que yo he tenido siempre. Sí se ve. Sí, Lo listo, vemos. gracias. Sí, listo. Entonces, ese primer gráfico que se observa en la parte superior es un oscilograma. ¿Qué es un oscilograma? Si nos acercamos más y más,
nosotros vamos a ver esta serie de oscilaciones, ¿sí? Y aunque parezca una palabra un poquito amañada para que funcione aquí, pues realmente un oscilograma lo que nos presenta son oscilaciones ¿de qué? Esa es la cuestión. Ustedes pueden ver en este eje, digamos, una escala, ¿no? Tienen que tener cuidado porque, digamos, esa escala está, o esto gráficamente aquí a la izquierda está repartido para ambos gráficos. De hecho, si yo quito el espectrograma y ya nos entramos en el oscilograma, pues es mejor la cosa. Ustedes ven allí un cero, ¿cierto? Digamos que ese cero, ¿qué va a implicar? Digamos un punto en el cual no hay amplitud, no hay fuerza de nada. Para nosotros entender esto, vamos a pensar lo siguiente. Si el sonido, como vimos, como hemos visto, como van a revisar ustedes en ese videillo que les mandé del científico loco, este profesor, que explica más o menos de qué va la lógica del sonido, pues el sonido es una perturbación del aire. Digamos, si yo aplaudo, todas las moléculas de aire que están aquí alrededor se van a ver afectadas por ese movimiento, ¿sí? Y alrededor de ellas, digamos, se va a propagar esa energía de la explosión. Obviamente esto no lo podemos ver, pero sí lo podemos, digamos, simular. Entonces, vamos a suponer que la fuente de origen de este sonido, ¿cierto? Va a ser este movimiento de acá, que este va a ser, digamos, mi aplauso o la vibración de las cuerdas vocales. Si yo creo un aplauso, más o menos lo que yo voy a obtener es esto, ¿cierto? Un gran golpe, que ustedes ven se desplaza a lo largo de todos estos, de cada uno de los elementos de esta cuerda, que pues obviamente son sus átomos, ¿sí? Digamos que esto es lo que intenta representar. Entonces, bien, eso es en el caso de un aplauso, pero lo que vemos en el oscilograma es algo más de este tipo, si les parece. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el oscilograma es un gráfico que presenta una relación en la cual el tiempo se presenta aquí en el eje horizontal, piensen en el horizonte, ¿no? En el eje horizontal se presenta el tiempo y en el eje vertical, es decir, estos picos y estos valles, ¿qué son? Pues aquí son cambios de amplitud. Digamos que esto es como la fuerza que se estaba transmitiendo a lo largo del aire. Este es casi que todo el desplazamiento que se veía también en esa copa que nosotros estábamos viendo, ¿cierto? Entonces, esto implica, digamos, intensidad, ¿vale? En un oscilograma eso es lo único que nosotros podemos ver. Tiempo, amplitud y un rasgo llamado periodicidad, que es la idea de que estos ciclos son repetitivos. ¿Ustedes ven allí ciclos que se repiten? ¿O yo me los estoy inventando? Ustedes pueden, digamos, señalar aquí algo que se repite en un punto y que vuelve a iniciar en otro y así sucesivamente, ¿o no? Se los pregunto. ¿Me pueden decir sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, si todos nosotros iniciamos acá, digamos que vemos que de aquí a acá, es más, me voy a alejar un poquito para que se vean más, digamos, estas formitas no, toca más cerca más bien. Digamos que cada uno de estos grupos parece repetirse. Entonces esto inicia aquí, termina aquí, y luego nuevamente ocurre lo mismo, y luego nuevamente ocurre lo mismo. Entonces digamos que tras esa forma, nosotros de esa forma que inferimos, pues que hay periodicidad. Y hay una vaina que va a ser constante para nosotros, y es que si en un sonido en la lengua hay periodicidad, es porque hay vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Eso lo podemos ver de muchas formas. Nosotros podemos pedirle a Pratt que nos presente los pulsos glotales. Esto que yo acabo de mostrarles, este azulito, digamos, que dice pulse, arriba, cada una de estas líneas, digamos que se representa como un pulso glotal. Literalmente cada línea azul que están viendo, el programa está diseñado para reconocerlo como uno de esos pulsos de vibración de las cuerdas glotales. Entonces, cada una de estas líneas, y aquí donde ven, digamos, como muy concentrado el azul, es porque se presume una vibración más veloz. Pero si yo me acerco, ustedes pueden ver, eso digamos, se deshace también en pequeñas fases, ¿no? Listo, Pratt nos permite ver esto. Nos permite ver los kilogramas, nos permite ver su pulso, también nos permite ver, digamos, la intensidad. ¿Sí? Entonces nosotros aquí podemos ver este diagrama en el cual no solo a partir del oscilograma, ¿cierto? Y de lo grandes que son esas crestas que están allí, yo digo, bueno, esto es un sonido bastante intenso, sino que también a partir de este otro modelo, de este otro diagrama, yo puedo ver, wow, es un sonido intenso. Listo, digamos que eso me puede ser de interés en un momento, todavía no sabemos para qué, pero pues vamos entendiendo.
Ahora, el siguiente gráfico que nosotros vamos a ver en PRAD es este oscilograma, no, perdón, espectrograma. Este que están viendo aquí abajo es un espectrograma, sin embargo se ve un poco feo. Esto es ya un poquito más real, digamos que ahí manipulé unas cosas para hacerlo, por lo que no lo grabé con un micrófono adecuado. Si ustedes se dieron cuenta, fue el mismo micrófono con el que, del computador, con el cual hice esto, pero pues lo ideal es tener un micrófono un poco más adecuado. Incluso el del celular es bastante más preciso para esto. Listo. Entonces aquí en el oscilograma veíamos que en función del tiempo se nos presenta la amplitud y que también nosotros podemos ver allí algunos elementos de la periodicidad, si se repiten o no, se repiten estas formas, y si no se ve allí como muy caótico todo, y vamos a decir, es un sonido periódico, si además puedo ver los pulsos, bien. Igual no se estresen que esto lo vamos a ver con detenimiento para cada tipo de sonido. Sabemos que esta es una vocal, A, A, A. Entonces cuando nosotros vamos al espectrograma, que es esto de aquí abajo, digamos que la lectura en principio es un poquito difícil, ¿no? Porque pues, se presenta como, hombre, ¿qué conjunto de información ordenada hay aquí? Esto es un manchón, dirá alguno. Pero realmente nosotros podemos ver pequeñas estrías, ¿cierto? Entonces pequeñas estrías, digamos como concentración de puntos negros y concentración de puntos blancos. Y entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Un espectrograma es un gráfico que representa, digamos, más información que el oscilograma. ¿Por qué? También nos presenta el tiempo, ¿cierto? En el eje vertical, es decir, a medida que nosotros nos vamos desplazando hacia allá, es porque va aumentando el tiempo, es decir, va corriendo, yo sé en qué momento inició tal cosa y en qué momento paró. Además, en el eje vertical, es decir, de arriba a abajo, el espectrograma nos presenta una escala de frecuencias. Si ustedes se dan cuenta, yo voy a ir subiendo, como ir escalando, ¿no? Dando clic hacia arriba en un mismo punto, y ustedes pueden ver cómo a la izquierda, en esta escala que va, ¿cierto? Desde los 10.000 hercios, esperen, miro qué configuración tiene, 15.000, con razón. No, entonces esperen que ya sí lo son. Listo. En esta escala que va de los 0 a los 5.000 hercios, ustedes pueden ver cómo, a medida que yo voy subiendo, este número va aumentando, porque voy aumentando de frecuencia. Digamos que la frecuencia y esto ustedes no se van a estresar al momento, ¿sí? ¿Por qué es? ¿Qué no es? Cuando veamos cualidad del sonido lo vamos a ver con detenimiento, pero si hay una impresión o una idea que es elemental y que cualquiera le puede llevar el día de hoy, y es que a mayor frecuencia, perceptualmente nosotros vamos a imaginarnos un sonido más agudo, ¿sí? Y a menor frecuencia un sonido más bajo. Sencillo, ¿cierto? Bien. Entonces, nosotros, como digamos este gráfico es un poco difícil de leer, pues le pedimos ayuda a Prat y le pedimos que nos presente los formantes, y estos puntos rojos que están ahí, digamos, son los puntos de energía acústica más importantes, son a partir de los cuales se realizan mediciones que si yo tomo, me dan estos valores en hercios, y digamos que a partir de los cruces de estos dos valores en hercios, de F1 y de F2, del primer y segundo formante, es que yo obtengo la naturaleza de la vocal. A partir de F1 y de F2, yo sin conocer la lengua, sin saber qué es, yo puedo saber si es una vocal anterior, si es una vocal posterior, o si es central, y si es abierta, media o cerrada, o lo que sea. Digamos que yo a partir de esa información que tengo ahí, en ese gráfico, que nos presenta Prat, puedo obtener la información acústica necesaria para describir esa vocal, ¿sí? Y puedo decir, es una vocal anterior, cerrada, tan. ¿Listo? Bien, digamos que eso va a ser nuestra primera, ¿sí? Nuestro primer acercamiento. Señor Cristian. Profe, o sea que eso nos lo traduce en los punticos que nos mostró ahorita, o cómo nos lo... Sí, exacto. Pues digamos que, ¿qué nos traduce qué? Le pregunto, porque digamos que aquí como la vaguedad un poco en la pregunta. ¿Qué nos traduce? ¿Qué piensa que se traduce Pues, aquí? usted nos dijo que esos punticos rojos que salen en el espectrograma, no vi bien qué fue lo que oprimió, pero usted dijo que oprimía algo y nos iba a arrojar como un resultado que nos permitía saber qué tipo de vocal era, ¿no? Sí. Entonces, esa es mi pregunta, o sea,
como esa transcripción que nos va a hacer, nos va a mostrar ese gráfico de punticos que usted nos dijo ahorita, o cuál Sí, es el claro. resultado específico que nos muestra para, o sea, ¿cuál es el resultado que nos muestra para nosotros decir, ah, vea, es una vocal ta, ta, ta? Listo. Vea, con o sin punticos tenemos el espectrograma. ¿Listo? En la medida que tenemos el espectrograma hay algo que nosotros podemos notar y es esta escala de grises. Hay algo que se me olvidó mencionarles, es que bueno, aquí se nos presenta en el espectrograma el tiempo, ¿cierto? La frecuencia, digamos en términos de alta o baja, de agudo o grave, ¿cierto? Y la intensidad se nos presenta en función de qué tan oscuro o qué tan, digamos, claro es el espectrograma. Aquí nosotros vemos que hay zonas que son casi negro. Esas zonas de negro que implican mayor energía acústica en esa región. ¿Cómo nos vamos a pensar esto? ¿Ustedes alguna vez han visto un mapa topográfico? A ver. Profe, ¿nos puede repetir, por favor? Tiempo, frecuencia Tiempo, frecuencia y amplitud. Mapa y amplitud. topográfico de calor. Gracias. Entonces, miren, los mapas de calor o los mapas que intentan como representar esto, digamos como las cordilleras y todos estos puntos así súper altos, se amparan en esta idea. Nosotros tenemos esto que está acá, ¿cierto? Representa una cordillera. Digamos que visto desde esta perspectiva, el punto rojo es el punto más alto, ¿cierto? Pero esto no se presenta así siempre. Realmente estos mapas, uno los observa es así, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vimos el diagrama anterior, ahora vemos este. Ya comprendemos cuáles son las regiones más altas, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? Digamos, también les voy a pasar por ahí un video que esto permite verlo bastante sencillo. ¿Cuál es el asunto? Digamos que estos puntos o que estas regiones aquí oscuras básicamente funcionan como estos mapas de calor que están acá, ¿sí? Entonces digamos que las zonas más oscuras en Prat son las zonas en las que hay picos más altos, ¿sí? Allí en esa zona hay mucha más energía acústica. Se imaginarán que si esto fuera una cordillera o que si esto fuera un mapa, pues estos serían los puntos más altos, como se ven aquí en el mapa, y las zonas hacia las cuales se ve menos, digamos, más claro o menos concentración de oscuro, son zonas en las que hay menor energía. ¿Eso para qué nos va a servir a nosotros? ¿Por qué razón? Pues por lo siguiente, digamos, hay regiones específicas, regiones, y por regiones quiero decir una frecuencia específica, que si yo, digamos, a partir de lo que hago en mi boca, logro que se produzca allí bastante energía acústica, yo voy a obtener un timbre vocálico sí o sí, distinto a otro. Cuando yo pongo estos punticos, los tales punticos, digamos que lo que el programa está haciendo es que me está señalando, casi que como insistencia, las zonas en las que hay mayor concentración de energía, ¿sí? Y esas zonas de mayor concentración de energía específicas van a ser aquellas que van a ser relevantes para nosotros. Ya vamos a ver, digamos, el por qué, y el por qué es este. Es un poco, digámosle, complejo en principio, pero voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. ¿Listo? Entonces, yo tengo digamos, una fuente de sonido, la vibración de mis cuerdas vocales. Es decir, pongo el trombón a hablar. Cuando yo tengo, digamos, un tono puro, y eso es lo que no quiero, digamos, entrarme hoy porque es bastante técnico y requiere un poquito de tiempo. Entonces, pero vamos a suponer esto. A partir de un tono puro, de la vibración de las cuerdas vocales, luego yo tengo unas cavidades que resuenan con esas cuerdas vocales. De hecho, es como si yo tuviera, a mí sí que esto me ha funcionado. Pero bueno, digo, tengo la guitarra, no, normal. Digamos que la fuente del sonido va a ser el impulso que yo creo sobre esta cuerda, ¿cierto? Pero el asunto es que no es la cuerda en sí misma la que está produciendo todo el color de ese sonido, sino que en esto también interviene esa caja, ¿cierto? El volumen de esa caja. Digamos que en una guitarra es difícil manipular el volumen de la caja, pero sí lo estamos haciendo en nuestra boca. Entonces, nosotros vamos a obtener unas frecuencias y unos sonidos, ¿cierto? Que nos van a dar cuenta de cuál es la configuración de esa caja, ¿sí? Esos punticos que ustedes están viendo allí, los formantes, básicamente F1 y F2, se producen proporcionalmente con el recorrido que va haciendo la onda de sonido desde que se produce
en las cuerdas vocales y empieza a resonar. ¿Qué es resonancia? Empieza a interactuar, digamos, con la masa de aire que está en esas otras cavidades. Les voy a presentar, digamos, un video pequeñito. Ese video pequeñito, digamos, ya lo hemos visto, pero espero permita aclarar un poco este panorama difuso que se ha abierto al vincular la resonancia con todo esto. Vean, este video es una cosa súper sencilla. Nosotros aquí vemos cómo viene la columna de aire, es más, lo voy a ampliar. Vemos cómo viene la columna de aire. La vibración de las cuerdas vocales, si ustedes se dan cuenta, produce una forma de onda. Y esa forma de onda viene a interactuar con las cavidades superiores, ¿cierto? Con la cavidad faríngea, con la cavidad oral y con la cavidad nasal. Y si ustedes se dan cuenta, la forma de onda que sale digamos, de la vibración de las cuerdas vocales, no es la misma forma de onda que se produce ya una vez sale de nuestra boca, digamos, el sonido. ¿Por qué? Porque las cavidades que están en medio agregan ciertos matices de sonido. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender, digamos, a diferenciar. ¿Cómo es que una configuración específica produce un sonido determinado? ¿Cuáles son las razones físicas y fisiológicas que amparan esa idea? Pues bueno, son algunas muy sencillas, ¿sí? Pero para mirar estas muy sencillas, primero tenemos que ver una presentación o una introducción a la cualidad del sonido. Y esto, digamos, lo vamos a ver el jueves, ¿vale? Entonces voy a dejar de grabar al momento